Bienvenido, bienvenida a nuestra penúltima lección sobre el libro de Isaías. Y hoy repasaremos los capítulos 59 al 61, capítulos gloriosos realmente. Así que en este es el momento de abrir nuestras Biblias en ese lugar. En el género profético, la revelación divina no se trata solo de cómo los oráculos se relacionan con el tiempo del profeta, sino también de cómo estos oráculos se relacionan con el tiempo más allá del contexto inmediato en el que se dan. En otras palabras, ¿qué aplicación tiene para el futuro? El cumplimiento del pronunciamiento profético a menudo está lejos del ministerio profético del profeta. Él anuncia y tal vez nunca ve eso que ha de venir. Y Dios actúa de una forma coherente porque anuncia como profeta un evento y justo cuando el evento comienza, levanta otro profeta, el profeta del cumplimiento. En el caso de Isaías 60, el mensaje se da en el contexto de la futura restauración de Judá del exilio babilónico. Sin embargo, este mensaje también tiene una aplicación futura al glorioso evento de la restauración de los redimidos al final de los tiempos. Porque Isaías 60 representa uno de los mensajes más optimistas del libro. Y esta lección explora los primeros versículos de este capítulo y también algunos versículos de Isaías 61. Y los tres temas principales que se explorarán en este estudio son los siguientes: surgir, brillar. Número 2, el brillo de la ciudad. Y 3, el ungido. Estos son los tres temas y en un momento más regresaré para que los estudiemos juntos. Comencemos entonces con esta promesa maravillosa hecha al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Isaías 63. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Mi autora favorita, Elena de White, comenta lo siguiente. Ella dice: debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de la gracia. Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No hemos apartado la vista de nosotros mismos ni creído que Jesús es un Salvador viviente. No debemos pensar que nos salvan nuestras propias gracia y nuestros méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. El Señor promete mediante su profeta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Debemos creer en la promesa en sí y no aceptar un sentimiento como si fuera fe. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como un Salvador, el Salvador que nos perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Pero avancemos más sobre esta gran verdad según se revela en los escritos del profeta Isaías. En Isaías 58 el pueblo le preguntó a Dios: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, como leímos el estudio pasado? En cambio, Isaías 59 sugiere otra pregunta, algo así como: ¿por qué pedimos que la mano del Señor nos salve, pero Él no nos salva? ¿Por qué clamamos a Él, pero Él no nos escucha? E Isaías responde que Dios es capaz de salvar y escuchar. Sin embargo, el hecho de que Él no lo haga es una cuestión totalmente distinta. Es que hay razones para ello. Y aquí está Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La salvación no se logra con hacer buenos actos y con la obediencia, pero tampoco podemos alcanzar la bendición y la salvación en la desobediencia. Dios nos salva del pecado, pero no en el pecado del cual no nos queremos apartar. Jesús fue bien claro al hablar acerca de esto del pecado contra el Espíritu Santo. Y aquí Dios decide ignorar a su pueblo
no porque sea su deseo, sino porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esta es una de las declaraciones más claras en la Biblia con respecto al efecto del pecado en la relación divino-humana. Isaías dedica el resto del capítulo 59 a explicar este asunto que está presente en toda la historia humana, desde el comienzo hasta el final, ¿verdad? El pecado puede destruir nuestra relación con el Señor y por lo tanto conducir a nuestra ruina eterna. No porque el pecado aleje a Dios de nosotros, sino porque nos aleja a nosotros de Dios, como Adán y Eva que se apartaron. El pecado es principalmente un rechazo de Dios, un alejamiento de Él. El acto de pecar en realidad se retroalimenta porque no solo es un distanciamiento de Dios, sino además el resultado del acto que hace que el pecador se aleje aún más del Señor. ¿Recuerda este versículo? Que el pecado es infracción de la ley. El que comete pecado, que dice, ha infringido la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Así que aquí nos dice claramente que la separación, el pecado es separarnos de Dios que nos lleva a quebrantar la ley. Es que el pecado nos separa, no porque Dios no se acerca al pecador. De hecho, toda la Biblia básicamente relata que Dios está tratando de salvar a los pecadores, traerlos hacia sí, sino porque el pecado hace que rechacemos sus propuestas divinas hacia nosotros. Y el diablo es tan astuto que todavía nos pisa en la cabeza, no, eres indigno, no te acerques a Dios porque eres pecador. Hermanos, la iglesia está, y la Santa Cena, y los ritos de la iglesia están justamente para recibir, y el bautismo, justamente para los imperfectos, para los pecadores, para comenzar de nuevo con el Señor. Por eso es tan importante de que al ver que hay algo que anda mal, no toleremos ningún pecado en nuestra vida. Que pidamos, Señor, nos arrepintamos y pidamos fuerza para vencer. ¿De qué manera experimentaste la realidad de que el pecado causa una separación de Dios? ¿Te has apartado? Yo lo he hecho. Yo lo he hecho y recuerdo en mi adolescencia, juventud temprana. Y en tu experiencia, ¿cuál es la única solución al problema? Dios me llamó de una forma dramática y hoy estoy aquí. Y que ha habido subidas y bajadas hacia el debajo siempre. Pero hay una mano poderosa que nos da fuerza cada día para ir de triunfo en triunfo. Y ahora tenemos a Isaías 59 que presenta un panorama alarmante del problema del pecado. Afortunadamente la Biblia también presenta la esperanza de la redención. Vamos a Isaías 59, 15 al 21. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Y el pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor de Sión. Y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío, que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? La Biblia es inequívoca, todos. Por lo tanto, la redención no puede basarse en la falta de pecado, debe basarse en el perdón. ¿Captas tú? No, pero yo no cometo pecado. La salvación no se trata de eso. Se trata de que hay un perdón porque todos somos pecadores. Y Pablo concuerda, todos pecaron. Entonces no puede haber distinción sobre esa base. Los que son justificados pueden ser juzgados como justos únicamente porque reciben por fe el don de la justicia de Dios mediante el sacrificio de Cristo. Que dice el apóstol en Romanos capítulo 3, versículos 21 y 24.
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos dicen estos versículos, amados? ¿Qué esperanza debería darnos en el juicio? Justificados por la fe. La mayoría piensa que la pregunta en el juicio es, ¿quién pecó? Pero esa no es la pregunta que debería hacerse, porque todos pecaron. La pregunta es, ¿quién es perdonado? Dios es justo cuando justifica a los que tienen fe en Jesús. Y finalmente habrá un pueblo que tendrá la fe de Jesús y le amará tanto que le obedecerá y guardará sus mandamientos, porque será la norma en el juicio. Así que el juicio, hermanos, es quién recibió el perdón. Eso es lo importante. Es cierto que somos juzgados por las obras, pero somos salvados por la fe. Las obras no nos salvan. Si fuese así, entonces la fe no sería necesaria. Al contrario, nuestras obras revelan si realmente hemos sido salvados. Somos salvados por la fe, pero somos juzgados por nuestras obras, vuelvo a repetir. Y el propósito de la ley en un mundo pecaminoso no es salvar, sino señalar el pecado. En cambio, la fe que obra por amor que el Espíritu de Dios derrama en nuestro corazón, demuestra que una persona tiene fe viva en Jesús. Las obras son una expresión externa, la manifestación humana de una fe salvadora. Por lo tanto, una verdadera experiencia cristiana es aquella en la que la fe se expresa en un compromiso diario con el Señor, que a su vez se revela mediante la obediencia a la ley. Y Dios tendrá un pueblo que le amará tanto, tiene la fe de Jesús y guarda sus mandamientos. En el juicio, Dios se vale de las obras como evidencias para sus criaturas que no pueden leer los pensamientos de fe como Él. Dios no necesitaría un juicio, Dios no necesitaría, porque Él conoce todo, pero el universo y nosotros necesitamos. Y un día toda lengua confesará que Dios fue justicia y fue amor. Para la persona convertida, solo las obras posteriores a la conversión, cuando Cristo y el Espíritu Santo fortalecen su vida, son relevantes en el juicio. La vida de pecado anterior a la conversión ya ha sido lavada por la sangre del Cordero. Es una verdad que no debemos olvidar, que debemos predicar. Ahora mira, el enfoque del pueblo de Dios va llevado, para el que fue llamado. Vamos a ver ahora cuál es el enfoque que está en Isaías 60, 1 al 3. 60 del 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Cómo se compara esta profecía con la promesa del pacto de Dios a Abraham, que dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra? Y ahora levántate y resplandece para que todas las naciones reciban esta luz. Es que Dios tenía un propósito universal cuando eligió a Abraham y a sus descendientes. A través de Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Así el pacto de Dios con Abraham finalmente fue un pacto con toda la humanidad a través de Abraham. Él y sus descendientes serían el canal de la revelación de Dios para el mundo. Es por eso que Dios confió a su pueblo su palabra, para que ello fuese una luz para el mundo. Tristemente pusieron un cerco y se guardaron la luz, y en lugar de 12 tribus el Señor levanta 12 discípulos y los envía, vayan a todo el mundo. Quiero que la luz, vosotros sois la luz del mundo, no la apaguen, no la escondan. Isaías trató de restablecer a su pueblo a su destino antiguo y universal. Como representantes del Dios verdadero eran responsables no solo de sí mismos, sino del mundo. Debían acoger a los extranjeros en busca de Dios, porque su templo sería llamado casa de oración para ¿quiénes? Para todos los pueblos. Y en este contexto, ¿cómo entiendes el papel de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? O más específicamente, tu papel individual en la iglesia. Pero hay más que Dios se propone hacer a través de su pueblo. Dice
Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Si bien el año de la buena voluntad de Jehová, dice Isaías 61:2, es una especie de año jubilar, no es simplemente una observancia de Levítico 25. Porque este año es anunciado por el Mesías, el Rey, a revelarse a sí mismo mediante su ministerio de liberación y restauración. Y aquí quiero hacer una pausa, hermanos. Y digo esto. Hemos sido cautivos. El diablo nos ha robado tanto. Hemos estado prisioneros. Hemos estado agonizando durante estos 6,000 años. Se acerca el día de la restauración, el día del gran jubileo, cuando regresaremos a nuestro hogar, el hogar que el diablo nos robó. Y Jesús nos devolverá todo lo que el enemigo nos robó por una mentira, la mentira de que seréis como dioses y algo que sigue viviendo después de la muerte. Amados, Dios nos ayude a ver y a comparar todo lo que nos ocurre en el gran conflicto para que tengamos el cuadro general y realinear nuestras prioridades de que las cosas van a terminar bien, porque se acerca nuestra recompensa, se acerca el día del jubileo, se acerca el día cuando Jesús ha de restaurar todas las cosas. Sí, el Rey vino a dar un misterio de liberación y restauración. Y esto guarda similitud con la actitud de algunos antiguos reyes mesopotámicos que promovían la benevolencia social al proclamar la exhibición de las deudas durante los primeros años de su reinado. En otras palabras, están libres de impuestos. Ya si tienen deudas, ya no las paguen. Y así comenzaba bien su gobierno. Y ahora el ministerio del Mesías va mucho más allá del alcance de la ley de Levítico 25, porque no solo proclama libertad a los cautivos, sino también venda a los quebrantados de corazón, consuela a los que lloran, los restaura. Y asimismo, además del año de la buena voluntad de Jehová, proclama el día de la venganza del Dios nuestro, cuando Él hará justicia y nos devolverá todo lo que el diablo nos ha robado. Bueno, ¿cuándo se cumplió esa profecía que mencionó aquí Isaías? Vamos a San Lucas, donde está el cumplimiento de lo que vino a ser el Mesías. San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, aquí equivale a sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Qué momento solemne! El cumplimiento profético en ese momento. Otra profecía más cumplida. ¿Cuáles son las cosas que hace el Mesías según se expresa en Isaías 61, 1 al 3? Que nosotros con nuestras capacidades limitadas deberíamos estar haciendo también. Abrir los ojos a los ciegos, vendar a los heridos. Tantos ciegos, tantos heridos que están en nuestro vecindario. Tantas personas sin esperanza. Cuando llevas ese libro, cuando lo invitas a ver ese programa de televisión, cuando haces una llamadita, cuando envías un mensajito de esperanza por WhatsApp, de buenos días, o por tu Facebook o por tu Twitter. ¿Cuáles son algunas formas prácticas que podemos hacer estas cosas, amados? Tú puedes ayudar a una persona a ver la luz. Tú puedes ayudar a un quebrantado a traer esperanza para ese día. Y ahora encontramos que en medio de todas estas buenas noticias, ¿por qué el Mesías, según se muestra en Isaías 61, proclama la venganza de Dios? ¿Cuándo se cumple esta profecía? En Nazaret,
Jesús, el Mesías, leyó Isaías 61 hasta, escucha bien, lo leyó hasta la frase, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Luego se detuvo y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por ende, evitó deliberada y específicamente leer las siguientes palabras del mismo versículo que dice, el día de venganza de Dios nuestro. En tanto que su ministerio de buenas nuevas, libertad y consuelo comenzaba a liberar a los cautivos de la tiranía de Satanás. Resulta que el día de la venganza aún no había llegado, porque Mateo 24 y Lucas 21 predijo a sus discípulos que los juicios divinos vendrían en el futuro. De hecho, en Isaías 61, el día de la venganza de Dios es el día grande y espantoso de Jehová, como lo dice también Joel 2 y Malaquías 4, que se cumplirá cuando Cristo venga nuevamente para liberar al planeta Tierra de la injusticia al derrotar a sus enemigos y a liberar al remanente oprimido de su pueblo. Pero a nosotros hoy, que vivimos cerca del fin, el tiempo de este fin, cuando ya el tiempo se acaba, se nos ha comisionado a anunciar que la hora del juicio ha llegado. ¿Captas tú? A Jesús no mencionó esto porque no había llegado ese momento, pero ahora ha llegado la hora del juicio y tú y yo tenemos que anunciar las buenas nuevas. Aquí está cumpliendo lo que dice Isaías. Y pronto culminará dando paso a su segunda venida. Pregunto, ¿cómo concilias la noción de un Dios de amor con un Dios que también promete venganza? ¿Crees que son incompatibles estas ideas? ¿O entiendes la venganza como una manifestación de ese amor? Sí, Dios es amor, pero también hay justicia. Él va a enderezar todas las cosas. Aunque Jesús nos ha dicho que pongamos la otra mejilla, en otros lugares dejó muy en claro que se impondrá justicia y castigo. Aunque Pablo nos dice que ninguno pague a otro mal por mal, también dijo que cuando el Señor se revele desde el cielo, como un llama ardiente, traerá juicio sobre los que no conocen a Dios. Y, amados, el juicio le corresponde a Dios, no a nosotros. Porque Él conoce cada corazón. La diferencia, por supuesto, es que el Señor en su infinita sabiduría y su misericordia solo puede administrar justicia y venganza de una manera completamente justa. Nosotros, la justicia humana, la venganza humana contiene todas las fallas, debilidades e inconsistencias de la humanidad. Sin embargo, la justicia de Dios, por supuesto, no tendrá ninguna de esas limitaciones, porque Dios es justo, es amor y es perfecto y es santo. Vamos entonces a resumir nuestra lección de esta semana y podemos concluir, número 1, que Dios quiere que glorifiquemos en su Hijo, quiere glorificarnos en su Hijo y quiere restaurar nuestra posición como hijos de su reino. Y a medida que seamos restaurados de esa posición, Él quiere que reflejemos su carácter. Las naciones y las personas necesitan ver la gloria de Dios a través de su pueblo. O sea que somos llamados para reflejar la gloria del Señor. Podemos predicar y también ser una predicación en sí mismo, nuestras acciones respaldar lo que hablamos. Nosotros mismos no somos la luz, solo podemos reflejar la luz del Señor. ¿Y qué significan para ti las palabras de Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. ¿De qué manera reflejamos su luz a los demás? Eso es el punto número 1. Y el punto número 2, el principio de que como pueblo hemos sido llamados a compartir la luz del Evangelio. Nos dice San Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para predicar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar liberación a los cautivos y recobrar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Quiero leer un par de hermosas citas seguidas de algunas preguntas de reflexión. Y aquí está el deseado de toda la gente. Es un clásico que no deberías dejar de leerlo y volver a leerlo. 204. Jesús estaba delante de la gente como un exponente vivo de las profecías concernientes a Él mismo. Explicando las palabras que había leído, habló del Mesías como un aliviador del oprimido, liberador de los cautivos, sanador de los afligidos, restaurador de la vista de los ciegos y revelador de la luz de la verdad al mundo. Su actitud impresionante y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera,
como Moisés contemplaban al invisible. Y mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo, respondieron con fervientes amenes y alabanzas al Señor. Qué lindo hubiese sido escuchar ese momento, estar en esa sinagoga, escuchando el sermón de Jesús, leyendo del profeta Isaías. Pero hoy, hermanos, tenemos lo glorioso que podemos ver que todo eso ya es historia y se acerca a algo más glorioso, el cumplimiento total, que las personas de esa época no lo pudieron ver, pero tú y yo por su gracia lo veremos. Jesús viene pronto. Leo ahora del libro Fe y Obras, página 33. El día de la venganza de Dios vendrá, será el día del furor de su ira. ¿Quién soportará el día de su venida? Los hombres han endurecido su corazón contra el Espíritu de Dios, pero las flechas de su ira penetrarán donde los dardos de la convicción no pudieron. Antes de mucho Dios se levantará para ocuparse del pecador. ¿El falso pastor protegerá al transgresor en ese día? ¿Hallará excusa el que se unió a la multitud en la senda de la desobediencia? ¿La popularidad o la cantidad harán inocente a alguien? Estas son preguntas que los negligentes e indiferentes deberían considerar y responder por sí mismos. Vamos a orar, Padre Celestial. Gracias te damos porque nos has dado este privilegio, esta gran responsabilidad de ser la luz del mundo. Nos has dado tanto en tu palabra y tanta revelación a través de los profetas y la profetisa para nuestros días. Tenemos tanta luz para compartir con el mundo. No permitas que hagamos lo mismo que tu pueblo en el pasado que escondió la luz y se fue solamente a formas externas. Queremos ser cristianos de fe y obras, cristianos de la fe de Jesús, pero también que guardan los mandamientos de Dios. Bendícenos y ayúdanos a reflejar a Jesús en todo lo que hagamos. Hoy mismo, esta tarde, esta semana que ha de comenzar, que nos ayudes a ver en cada uno de nuestros prójimos a un ciudadano del reino de los cielos, a un hijo de Dios, una hija de Dios. Danos tu Espíritu, bautízanos de nuevo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa, que de paso será el último libro, el último capítulo de la última presentación sobre el libro de Isaías. Y después comenzaremos con otros estudios más. Invita a otros a sintonizar estos programas. Invítalos a tu iglesia. Ve con ellos, invítalos al grupo pequeño. Transfórmate en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, en el viaje de la vida las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como ¿qué? Como tu GPS. Y a Jesús como tu guía. Dios te bendiga. Maranata.